Evidentemente que el país lo conoce, él es Humberto Prado, él es comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas de la presidencia interina. Él es, repito, Humberto Prado. Humberto ha dedicado su vida a la gente más rechazada de la sociedad, a la gente que la sociedad no le interesa y que considera que está bien presa. Creo que muchos están muy bien presos. El problema es para qué sirven las prisiones en Venezuela. Si son para que paguen una pena, pero cuando salgan de prisión, ¿no? Tengan la posibilidad de no repetir los hechos por los cuales se le condenó o salgan peor. Y yo admiro, quiero decirles a Humberto Prado, porque es que son muchos años dedicados a ello mientras la sociedad no se preocupa. Y además sé de por lo menos 2 ministros que tenían que ver con esto, que entraron con muy buenas intenciones, porque conversaba con ellos al principio, y salían totalmente decepcionados como diciendo, es que no hay arreglo. Él, que sigue peleando contra viento y marea, quisiera que primero me hablara, antes de hablar de la última matanza, la más reciente matanza, por ahora, que me hablara de él. ¿Por qué dedicas tu vida a los presos? Cuéntame. Bienvenido. Bueno, gracias Napoleón, buenas tardes. Yo estando muy joven fui a parar en prisión, nací en La Pastora, estuve involucrado, me llevaron a prisión por un delito contra la propiedad y eso me llevó 8 años a la cárcel. Y en la cárcel yo lo que hice fue estudiar, hacer deporte y central de Venezuela. He visitado más o menos unos 59 países, tanto en Europa como en América. Conozco las cárceles desde Canadá hasta la Patagonia. Las he visitado para ver sus modelos. Y simplemente lo que he tratado es que estos modelos que uno ha visto, traerlos a mi país para dar recomendaciones. Pero el tema penitenciario, yo aprendí que usted tiene que hablarlo con gente que sepa de cárceles y no personas que sepan de seguridad ni de represión, porque el tema de cárceles es un tema social y tú lo tienes que enfocar desde el punto de vista de la reinserción de las personas privadas de libertad. Y cuando tú, por lo menos ahorita, bueno, me ha tocado por lo menos impulsar lo que es el Observatorio Venezolano de Prisiones, donde hemos por lo menos hecho 12 libros que tienen que ver precisamente con estándares internacionales, estándares que tienen que ver con el Sistema Universal de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, donde llevamos 8 medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana en beneficio de la población reclusa de las cárceles de Yare, de Tocorón, de La Pica, del Rodeo, de Vistahermosa y de Uribana. Además de ello, hemos dado infinidades de cursos a familiares en lo que tienen que ver los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Incluso impulsamos algo muy importante que fue una vez que salió las reglas mínimas de tratamiento del recluso en 1954 y nosotros tuvimos que ver mucho en la reforma que se llevó a efecto en Naciones Unidas en el 2015 y elaboramos yo no sé si esto se ve bien aquí, sí, que son las reglas, precisamente las reglas Mandela. Y estas reglas Mandela le dice a usted lo que es el proceso de ingreso, permanencia y libertad, que precisamente contribuye a lo que son los derechos humanos de las personas que se encuentran en cada una de las prisiones. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de ello, simplemente yo quiero que las personas que me están escuchando, nosotros no defendemos delitos y no defendemos delincuentes. Nosotros lo que defendemos es derechos humanos de personas privadas de libertad para que esas personas, precisamente con el estudio, el trabajo, el deporte, la cultura, la recreación, una vez que se reintegren a la sociedad, no representen un peligro para su comunidad y vayan más bien con unas herramientas que le permitan fortalecer por lo menos su núcleo familiar y los conlleve a formar una familia y en un patrimonio muy importante para el país y que bueno, que eso les sirve incluso para que
con una consagración para su familia, con sus hijos, con sus esposas, por lo menos vaya en beneficio de lo que es esta parte tan importante. Eso yo creo que es un punto muy importante que uno lo tiene que decir en todo momento, para que por lo menos se pongan en dos planos de que muchas personas dicen, por lo menos cuando existe una matanza, bueno, es que no valen la pena, o simplemente ellos hicieron daño y esa es una forma por lo menos de que se le cobre el daño que hicieron. Y nosotros por lo menos siempre mantenemos de que por lo menos un principio que decía Nelson Mandela, que la civilización de un país se corresponde no por el trato que le brindan a sus ciudadanos más ilustres, sino al dispensado a los más marginados, que son los presos. Y por ello, estos principios simplemente tú lo puedes discutir con personas de altura, de nivel, y tú no lo puedes discutir ni con policías, ni con militares, porque uno sabe de guerra y el otro sabe de represión. Y en todo momento no sabe de respeto al ser humano, y cuando hablas del ser humano privado de libertad, más bien lo ven como que si eso simplemente es como una fresita, es un poema. Y lamentablemente eso precisamente es una de las cosas que siempre una persona debe, cuando visita países, debes ir a una cárcel, debes ir a un hospital, debes ir a un museo, y ahí tú ves por lo menos el nivel que tienen sus autoridades en cada uno de esos estados. Humberto, y todo ese trabajo que has hecho durante tantos años y todos esos logros que has hecho en tantos años, en la práctica, en las cárceles venezolanas, ¿para qué sirvieron? Bueno, yo creo que sirvieron para tres cosas, ¿no? Y perdona que te haga esta conversación, esta pregunta tan dura, pero vuelvo a repetir, yo te admiro y admiro tu constancia y admiro que piensas y que pienses en los que nadie piensa y que todo el mundo rechaza, muchas veces con razón. No, bueno, no, yo te agradezco porque tú has sido una persona muy constante en este tema, y siempre que por lo menos desde que me invitabas a tus programas en 24 horas, siempre conversábamos y siempre hablábamos sobre propuestas. Pero ¿de qué valió? Vale de mucho, Napoleón, porque las cosas que están escritas quedan y escritas se leen. Y son procedimientos que son estándares internacionales y que en algún momento en mi país, cuando se tenga precisamente la oportunidad de renovar y que sean oídas por lo menos con autoridades que tengan la suficiente capacidad para empezar por lo menos a transformar de que el problema no es que se aplique la pena de muerte, porque yo te puedo por lo menos traer dos países que aplican pena de muerte y no han resuelto el problema del delito. Una es China y la otra es Estados Unidos. Cuando tú te pones a ver, el índice de delincuentes sigue, la gente delinquiendo independientemente que siguen matando gente, y sigue el número tan alto de personas en prisión, y eso no para todavía la delincuencia. Entonces yo creo que los elementos, precisamente cuando yo te digo de hablar de este tema, lo tienes que hablar con personas con nivel en el área educativa, en el área que tiene que ver con la psicosocial, y con expertos en el tema, de manera de enfocarlo desde el punto de vista social y no desde el punto de vista policial y militar. Okay. Y nosotros, por lo menos hasta los momentos, desde 1830, seguimos manteniendo esa figura y seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, el fracaso, precisamente, cuando tú me dices de qué valió, yo digo de seguir insistiendo de que ese no es el camino, y que el camino precisamente está en lo que nosotros hemos trabajado y hemos elaborado en diferentes textos, como por lo menos los elementos para la transformación carcelaria en Venezuela, el maletín de soluciones penitenciarias, los estándares internacionales del sistema interamericano y del sistema universal de los derechos humanos, sentencias de la Corte Africana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del sistema ONU, para que por lo menos eso sirva de referencia para las personas que por lo menos estudian académicamente este tema en particular, para estudiantes, para trabajadores en el área penitenciaria, y además de ello, informes sobre el área de salud, informes sobre el área de hacinamiento, sobre el área que tiene que ver con la formación del personal penitenciario, que fue uno de los textos que nosotros hicimos, y que por primera vez en la historia no sale un diplomado para formar personal penitenciario, sino que por primera vez se le pregunta al preso y al funcionario
por qué esto no funciona y qué propones para que funcione. Y eso precisamente lo hicimos con una metodología que nos llevó a buscar a dos metodólogos del Pedagógico de Caracas que con una metodología importante, agarrando por lo menos lo que tiene que ver el manual de formación de personal penitenciario de España, de Canadá y incluso de Países Bajos, nos llevó por lo menos que con la realidad nuestra elaboramos un diplomado de formación para personal penitenciario y no precisamente para llamarlo vigilante o para llamarlos custodios, sino para llamarlos con un nombre que por lo menos le diera respeto como oficial en funciones penitenciarias, con un eslabón que por lo menos con sus grados y sus méritos y sus estudios le dieran por lo menos lo que es el grado en cada uno de sus espacios en el área de seguridad, en el área de tratamiento, en el área de gerencia y en el área de seguridad. O sea, entonces, tengo que entender que tú eres extraordinariamente optimista, mucho más que los personajes de Disney, y me perdona, que crees que vamos a tener un futuro mejor y que lo que no se logró y fue cada vez peor en la Cuarta República, eso que llama la Cuarta República, porque yo creo que seguimos en la Cuarta, pero ahora seguimos en la putrefacción total de la Cuarta, ¿ok? Va a ser mejor algún día. O sea, que podemos contar con que la gente que después de un juicio justo va a la cárcel a pagar una pena, va a salir de esa cárcel regenerado y con posibilidades de poder tener una familia y mantenerla con un trabajo digno. Yo sí creo porque las personas, por lo menos, yo me acuerdo una vez que el maestro Elio Gómez Grillo me decía, mira Humberto, tú eres el único en América en los actuales momentos que estás escribiendo sobre cárceles. Yo que soy un estudioso criminólogo de este tema, no veo quién está escribiendo sobre cárceles, sino que te veo que tú constantemente estás escribiendo sobre este tema en particular. Y esto precisamente sirve para que te lean en América, para que te lean en los que tienen que ver personas interesadas en el mundo y siempre seas una referencia importante para ayudar no solamente a tu país, sino también a otros países para mejorar su sistema y que uno simplemente tiene que aprovechar la vida construyendo y no destruyendo. Yo siempre que veo personas negativas en el sentido de construir y tanto que necesita mi país, tanto que necesita Venezuela de hombres que la ayuden para que echen hacia adelante, yo prefiero inscribirme en esta parte y precisamente en este sector que nadie ve, como tú lo has dicho y lo dice mucha gente, y simplemente de que en el momento que llegue, por lo menos ahí está cómo se debe atacar el sistema penitenciario para resolver el problema del hacinamiento, el problema de la violencia, el problema de la corrupción, el problema del tráfico de armas y de droga, la clasificación por el tipo de delito, grado de peligrosidad por la edad, por el sexo, incluso del trato que se le tiene que brindar respetuosamente a los familiares que no tienen la culpa de que simplemente por ir a visitar a su ser querido le faltan el respeto a ellos también cuando se le tiene que brindar una información continua y sostenida de mucho respeto al familiar de la persona que se encuentra en prisión. Tú simplemente tienes la respuesta por parte del preso, cómo lo tratas, de la forma como lo pones cuando lo ubicas en el sitio como lo ubicas, así mismo te responde. Y el problema que tú sacas de ellos, precisamente lo estás creando tú porque no le has dado la oportunidad precisamente de deslastrarse de lo que trae por lo menos del delito que cometió y de internamente cuando se encuentran en esas cuatro paredes, por lo menos lo aprovechen en una forma positiva para que su progresividad vaya precisamente para su reinserción y para bien de toda su familia, pues. Qué alimenticio y terapéutico es escuchar a una persona que tiene esperanzas, inclusive tiene esperanzas con los más desposeídos y los más rechazados, y vuelvo a repetir muchas veces con razón rechazados en la sociedad. Antes de que hablemos de la más reciente matanza, que no será la última, quisiera preguntarte, en estos 20 años, ¿en qué cosas positivas puedes decir que se han logrado
en la práctica. ¿Están mejor los presos en estos últimos 20 años? Bueno, yo creo que existe por lo menos yo hice en una oportunidad una presentación de lo que han sido por lo menos 5 momentos importantes del sector carcelario. Una, en 1830, cuando José Antonio Páez, que inmediatamente que él empieza con la Primera República, que de los castillos de prisión precisamente empieza como una renovación y con 2 sistemas precisamente para la población que anteriormente eran castigados, y por lo menos impulsó un sistema que tiene que ver que es el cuaquero, que es el que se conoce como el cuaquero, que era el trabajo en el día y el silencio en la noche. Después vino como otro momento de Eleazar López Contreras, cuando viene una persona muy conocida que es Tulio Chozone, que precisamente Tulio Chozone, que le tocó por lo menos tener responsabilidades en el sector carcelario, visitó todos los estados de Venezuela siendo ministro de Relaciones Interiores y construyó por lo menos un penal que fue modelo para toda América Latina, que fue la Penitenciaría General de Venezuela, que esa penitenciaría tenía zona agrícola, tenía para la imprenta, para producir ellos mismos sus gacetas, tenían para el área de criar ganado, de la siembra, tenían áreas deportivas, recreativas, tenían áreas para el estudio, para el deporte. Y yo creo que eso, incluso hay una anécdota muy famosa de que Tulio Sones, cuando fue a visitar un penal en la Isla del Burro, se encuentra al director de la cárcel, y cuando entran a la dirección se encuentra un tipo que lo tienen todo amarrado. Y entonces Tulio Sones le dice: ¿por qué tú tienes esa persona así amarrada? Y le dice: porque es que cada vez que lo suelto se me fuga. Y esa persona era un famoso delincuente en Venezuela llamado Petróleo Crudo. Ah, claro. Incluso después lo lograron por lo menos darle una medida y lo puso como inspector del mercado de Quinta Crespo, y no se le perdía ni un limón. Y después viene como otro momento, que viene siendo el de Luis Herrera Camping. Luis Herrera Camping por lo menos fue uno de los que impulsó más la transformación carcelaria del país, porque por lo menos construyó una infraestructura más moderna que de la cárcel que venían de las cárceles públicas. Y además de eso impulsó lo que era los núcleos universitarios, el teatro penitenciario con Agustina Martín, que fue muy famoso, construyó incluso una cárcel del Rodeo que tiene un teatro única y exclusivamente para los presos, que los que menos los usan son los presos. Y también impulsó dos leyes importantes, una para que la gente que estaba ya presa saliera, y otra para los que estuvieran en libertad no entraran, y fue la ley de sometimiento a juicio y la otra, la ley condicional de la pena. Y con eso por lo menos ayudaba por lo menos a lo que era la parte de incentivo para las personas, y que los juicios se hicieran en libertad. Pero yo te hablé de los últimos 20 años y te me fuiste para, ¿cómo se llama? Para no ir tú preso por la delincuente de Iris Valera. Todavía no hemos llegado ahí. Eso es lo que yo opino, no lo que opinas tú para no meterte en lío. Okay. Pero después viene el otro momento de Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez impulsa algo muy importante, que fue una herramienta para la formación del personal en 1992, como fue la creación del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, donde se formaron más de 2.000 venezolanos en áreas como tratamiento, administración, gerencia y seguridad. Y eso era precisamente para que estas personas trabajaran y quitar al famoso capataz de preso, al que hacía las tracalerías, al corrupto, y por lo menos tuviera una presencia de un instituto, de una persona formada en un instituto universitario, para darle por lo menos más formación, no solamente a la población reclusa, sino para que tuvieran conocimiento para hacer lo que es la famosa clasificación criminológica de ingreso, permanencia y libertad. Y después de Carlos Andrés Pérez viene Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, por lo menos primero, trae la famosa Constitución de 1989, donde por lo menos por primera vez la Constitución entra a la cárcel con
el famoso artículo 272, que tiene 7 puntos importantes para la transformación, y uno de esos puntos por lo menos es la descentralización carcelaria, de manera de que el poder central se quitara la responsabilidad de las cárceles y las cárceles quedaran en manos de los gobiernos regionales o municipales. Y también, además de esto, se impulsa lo que es el Código Orgánico Procesal Penal, que desde el momento de la detención usted tiene derecho a tener su defensa y su abogado de confianza, y esto tiene, además de ello, el Código Orgánico Procesal Penal, medidas de prelibertad como destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional, que precisamente eso es para impulsar lo que procesos internos para que las personas por su conducta y su progresividad puedan ser objeto de esta medida como tal. Además de ello, yo creo que una de los grandes errores que comete es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios para administrar ¿cuántas? 30 cárceles, 29 cárceles. Cuando aquí precisamente tú hablas de descentralización, que son los gobiernos regionales, y constitucionalmente tú tienes que entregárselas y no se lo han entregado ni una desde hace 20 años, y lo que tenemos precisamente es este momento de lo que por lo menos tú me has estado preguntando. Ahora, y eso que se habla y que ha salido en la prensa internacional y nacional de prisiones con piscina, de canibalismo en las cárceles, de bodas suntuosas en las cárceles, ¿qué hay de cierto y hasta qué punto, si es cierto, es generalizado? Es que esa precisamente es la revolución penitenciaria de estos 20 años, porque la institucionalidad tú nunca la puedes perder como autoridad, y tú la responsabilidad tuya no se la puedes ceder precisamente al que está preso, porque el que está preso tiene que tener los servicios que tú le estás brindando precisamente para su rehabilitación, para su reinserción. Y cuando tú te pones a ver en esta situación, nacen la figura de los pranes, nacen de que ellos son los que controlan internamente el ingreso de las personas que están en cada uno de estos penales, son los que por lo menos impulsan figuras de extorsiones hacia las personas que están afuera, mantienen por lo menos una situación donde ponen a los propios familiares a que tienen que pagar semanalmente. Y eso precisamente es una distribución que los hacen hasta con las propias autoridades, porque por lo menos yo siempre he dicho de que cuando llega una persona de una denuncia al CICPC de que lo están extorsionando y la llamada se la están haciendo desde uno de los establecimientos, el propio CICPC te dice que le hicieron un rastreo a la llamada y la llamada sale de tal establecimiento carcelario. Y entonces la pregunta, Napoleón, es: bueno, y si sale de un establecimiento carcelario donde tú tienes la responsabilidad tanto interna como externa, ¿cómo es que tú no vas a poder por lo menos detener a estas personas que están haciendo este tipo de situaciones? Y aquí es donde tú vienes con la respuesta de que en estos 20 años no han podido detener eso, en donde tú eres parte de la complicidad precisamente de esa situación que simplemente se genera desde los establecimientos carcelarios del país. Bueno, y te sorprende con esa foto tan cariñosa de la PRAN del gobierno Iris Valera con el PRAN, creo que de Margarita. No, por eso mismo no me sorprende, porque yo creo que una de las cosas mejores que puedes hacer una ministro es precisamente tomándose fotos, entregando certificados de sexto grado o de bachillerato, o de participar en las actividades que le corresponde, porque en fin, ella tiene una función específica como es el resguardo y el aseguramiento de las personas que están privadas de libertad, incluso tomándose unas medidas que se llaman régimen de confianza, que establece el Código Orgánico Penitenciario, donde simplemente estas figuras te dicen de que una persona que está en el área de reclusión puede ser trasladada a un área especial o a un área de producción, pero nunca dice que tiene que ser puesto en libertad, y ella le da libertad a los presos. Entonces es una cuestión que va más allá de las funciones que tiene y de la cualidad, y que, bueno, algún día tendrán que responder por todas estas irregularidades que comete. Pero dice que no solamente le da libertad para que salga en las noches o durante los días, sino también que los arma.
Bueno, es que, no, es que lo vimos, por lo menos en el puente de las tienditas vimos, eso es una cosa notoria pública y comunicacional, ahí es una cosa que es que no pueden decir que yo no dije eso o simplemente nunca se ha visto esa situación, no, es que lo vimos en el puente de las tienditas, de lo que se venía diciendo ya desde hace muchos años y lamentablemente aquí no hay una separación de poderes, no hay una autonomía de los poderes y no hay un balance, no hay por lo menos unas instituciones que permitan de que haya un balance para que haya una democracia como tal, sino que simplemente tenemos un gobierno de facto donde simplemente lo que tiene es una rutina continua y sostenida, donde las personas piensan que en la forma en que ellos operan es una cuestión normal, es una cuestión totalmente irregular porque constitucionalmente no tiene capacidad ni cualidad y esas son, bueno, normas que uno ha leído, pues uno ha leído y que precisamente hace de que uno está en esta posición en estos momentos. ¿Tú has entrado en la tumba? No he podido entrar ni siquiera los oficiales de Michelle Bachelet, imagínate. Por eso te pregunto. Pero todo eso tienes, puedes comprobar que todo lo que dicen los familiares y gente que ha salido de la tumba para hablar ahora de los presos políticos, un ratico nada más, porque los presos políticos, para fortuna de ellos, tienen familiares que pelean por ellos y que son oídos por muchos medios de comunicación, porque suelen ser de clase media y se saben acercar y conocen a mucha gente. Y además tienen a los políticos que los apoyan según el interés del partido. Sí. Todas esas torturas de las cuales cuentan, todos los asesinatos, ¿no? Eso ya ha sido, eso está comprobado y denunciado en organismos internacionales. Mira, no solamente está denunciado en organismos internacionales, incluso la Corte Penal Internacional ahorita en su seno de lo que es la segunda fase que está en el tema de la investigación, tiene más de 100 documentos que simplemente están elaborados precisamente con la propia metodología de la Corte Penal Internacional. Incluso yo creo que uno de los documentos más serios, no es que los demás no sean serios, pero uno de los documentos más serios fue el que hizo el propio señor Almagro en la Organización de Estados Americanos cuando se contrataron expertos y la Organización de Estados Americanos simplemente elaboró y documentó por lo menos unos 100 casos y lo puso con varios países en la propia Corte Penal Internacional. O sea, sí está documentado y sí está precisamente denunciado. Pero también tenemos que el año pasado se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la misión internacional de hechos, que es precisamente para investigar las individualidades de las desapariciones forzadas, de las torturas, de los tratos crueles, degradantes, inhumanos y de lo que tiene que ver con las detenciones arbitrarias. Estos 4 puntos están siendo documentados en los actuales momentos, pero no para decir Venezuela violó derechos humanos, sino para decir el nombre de Pedro, Arturo, Juan y José violaron derechos humanos y están debidamente documentados y es lo que está haciendo esta misión internacional de Naciones Unidas del Consejo de los Derechos Humanos. Pero también, además de ello, tenemos lo que son los oficiales, 3 oficiales en los actuales momentos en Venezuela, de la señora Michelle Bachelet, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que precisamente están documentando continua y sostenidamente para que le sirva a ella de insumo cada vez que da un informe de actualización y ahorita corresponde en el mes de junio el otro informe de actualización y siempre que da el informe están ahí por lo menos 5 áreas muy importantes. Están las detenciones a los periodistas, están las desapariciones forzadas, está la situación de la FAES, está la situación de los niños del JM de los Ríos, está la situación de la situación humanitaria compleja, está la situación de persecución a los diputados, está la cantidad de personas con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto precisamente contribuye para que independientemente que salga cualquier persona a decir de que Venezuela es un país que respeta los derechos humanos, bueno, entonces si usted dice
que aquí se respetan los derechos humanos, usted lo que tiene es que revisar desde el año pasado, desde el mes de febrero, que por lo menos los informes de actualización y el informe de fondo y el primer informe que rindió ahorita Michelle Bachelet, dice precisamente que aquí se violan los derechos humanos continuos y sostenidamente y que hace incluso un llamado para que todos los presos políticos queden en libertad porque simplemente están presos por pensar diferente. Y ninguna de estas indicaciones, de estas señalizaciones, ha sido tomado en cuenta precisamente por estas personas que dicen que esto es un país democrático y que se respetan los derechos humanos. Pero no, hace unas horas apenas Tarek William Saad, que ha pasado de defensor de los derechos humanos contra los gobiernos democráticos y defendiendo a la gente de izquierda exclusivamente, acaba de declarar y pasó a ser fiscal, ¿no? Sí. Acaba de declarar como fiscal que en Venezuela no se tortura a nadie. Bueno, yo creo que es una situación demasiado descarada, porque yo simplemente, mira, nosotros entrevistamos casi 68 familiares de presos militares. Y yo me acuerdo que uno de esos familiares nos narró la situación del capitán de la Marina que murió torturado. Que incluso este capitán, cuando lo llevaron, primero lo llevaron muerto a la audiencia con el juez. Bueno, que después inventaron que se suicidó, que se tiró por una ventana. Sí. Bueno, ese es otro caso, el del concejal Albán. Sí. Pero estás hablando de Albán. Ajá. Sí, no, por lo menos este capitán de corbeta, cuando lo agarran vivo, cuando lo llevan a la audiencia, lo llevan muerto, y después simplemente el tercer punto ahí es que eso pasó estando la señora Bachelet en Venezuela. Entonces, otro tiene que ver por lo menos con el concejal Albán también, que dice que se suicidó la persona, que se tiró de una ventana. ¿Ves? Cuando tú revisas los ventanales de ese edificio, no son ventanales que se abren hacia abajo, sino hacia arriba. Y además de ellos, también, por lo menos el caso de Oscar Pérez, que ese señor simplemente rindiéndose ante un acto que por lo menos lo estaban deteniendo, simplemente lo que hicieron fue tirarle una bomba. Pero además de esto, tenemos otros casos. Tenemos el caso, por lo menos, de la familia Pernalete, tenemos el caso de Yoemar, tenemos el caso de este muchacho Redman también. Pero yo creo que en particular yo cuando lo oía hablando él decía, ojalá le salgan las víctimas diciéndole dónde están mis hijos que los asesinaron y todavía no hemos visto justicia de parte de eso. Para que tú vengas con tu cara muy risueña a decir que este es un país que respeta derechos humanos cuando los presos primero se están muriendo de hambre en todos los penales del país, de desnutrición, de hepatitis, de tuberculosis. Yo no te he visto a ti llenándote las manos, por lo menos abrazando a esos venezolanos que están ahí, y es tu función que tienes en los actuales momentos, independientemente que te hayas juramentado la Asamblea Constituyente. Pero es una función que tienen que desarrollar precisamente para que no hayan tantas vejaciones y tantas violaciones de derechos humanos. Y también que le hable a los familiares de los presos. Háblale a los familiares de esos presos políticos. Yo quisiera verlo, por lo menos que él diga, todos los familiares de los presos políticos que están en Ramo Verde, que están en la Dijecín, que están metidos en la tumba y que están en la Casa de los Sueños ahí en Conejo Blanco, vengan que yo los voy a recibir. Yo no lo he visto. Él que dice que viene de los derechos humanos, porque los derechos humanos precisamente son que cuando tú tienes por lo menos unas responsabilidades importantes públicas, precisamente estés en la acera del frente resguardando para que no se violen derechos humanos. No sirviendo de cómplice en eso. Si el régimen e Iris Valera, encabezando como plan del régimen, dice amar a los presos, ¿por qué se deben primero las hambrunas y luego por qué por qué continúan las matanzas? ¿A qué se deben estas matanzas? ¿Qué pasó con la última matanza? Cuéntanos la historia.
Bueno, esto tiene por lo menos una continuidad, como tú dices, que no va a ser la última, porque nosotros no salimos de una matanza, porque cuando nosotros nos ponemos a ver la historia, y no desde hace 20 años, sino que si nosotros la rodamos desde el año 2011, vemos que por lo menos en Uribana mataron a 65 presos, en Uribana mismo 35 presos murieron intoxicados, y dijeron ellos que se murieron intoxicados. Vemos que murieron 25 personas en el penal de Yare, en el Rodeo, en Vistahermosa, en la cárcel de Sabaneta en su momento, en la cárcel de Mérida. Y tenemos esta que por lo menos sucedió hace poco en el estado portuguesa, en Guanare. Y que simplemente, ¿qué es lo que te dicen los familiares? Aquí tienes que ver tú dos versiones. Una, que es la que te dicen los presos y te dice el familiar. Y otra, lo que te dicen las autoridades. Y yo creo que siempre las autoridades te van a decir, no, hubo una revuelta. ¿Qué fue lo primero que dijeron cuando por lo menos sucedieron estos hechos? Un intento de fuga. Entonces tú te preguntas, ¿no? Cuando tú preguntas, mira, pero un intento de fuga, ¿y cómo fue eso? No, pero un intento de fuga y a todos los mataron adentro del penal. Entonces después dice, no, es que estaban siendo conducidos por un plan. Ah, estaban siendo conducidos por un plan. ¿Y de quién es la culpa que hayan los planes dentro de la cárcel? ¿Por qué, por qué quieres tú evadir la responsabilidad que tú tienes y que has permitido precisamente que estén esas figuras en los penales del país? Asuman su responsabilidad, tienen un grave problema, tienen una deuda social con el país, y que lamentablemente con todos los recursos que han tenido, que no lo ha tenido ningún gobierno, no hemos visto algo que podemos decir hoy en día. Hay por lo menos un instrumento importante que se está aplicando, que está por lo menos trayendo como consecuencia el modernismo del sistema penitenciario venezolano. Yo pensé que con el nacimiento de la Constitución de 1999, que trae este artículo 272, que habla de la descentralización, yo decía, bueno, ahora vamos a ver un sistema diferente, porque ahora vamos a ver por lo menos a 23 gobernadores compitiendo para ver quién tiene la cárcel mejor o quién trata mejor a sus presos. Pero en todos esos años que anteriormente decían más bien, yo no puedo descentralizar porque no tengo la herramienta, y ahora que la tengo constitucionalmente, y no he descentralizado una. Y lo más triste de esto es que Iris Varela fue constituyentista en el año 99. Ella perteneció a esa comisión de justicia donde se aprobó ese artículo 272, que fue ovacionado, lo aplaudieron de pies y después lo escupieron, porque no cumplen ninguno de los puntos que contiene este artículo tan importante para la transformación penitenciaria de un país. Bueno, ellos se cansaron y se cansan de violar artículos de la Constitución que ellos mismos propusieron, que no es una constitución solamente de ellos, porque había constitucionalistas también de la oposición y sumamente serios, de paso, ¿no? Así es. Sí, ahí estaban los que realmente la gente votó para que estuviera. Ahora, que ellos eran mayoría, evidentemente. Ok, pero en esta última matanza, ¿a qué se debió? ¿Qué información tienes tú? No, ahí hubo un detonante que fue el hambre. Y el hambre precisamente porque es un establecimiento donde los propios familiares, a eso de las 12 del mediodía, siempre le llevaban comida a sus presos. Y en varias oportunidades ya venían quejándose porque siempre que le llevaban las bolsas, nunca le llegaban las bolsas completas. En esta oportunidad, cuando llegan las bolsas, ellos empiezan a reclamar que le pasen la comida, que se la pasen, que se la pasen, que se la pasen. Y en ese momento simplemente hubo una discusión acalorada, que trajo como consecuencia que le echaran plomo a todos los presos. Los presos ellos dicen que son 47 muertos. Yo no creo mucho en esa cifra. Yo creo que son más. Y más de 75 heridos. Incluso podemos decir que de ese número de personas que llegaron heridas al hospital, han practicado amputaciones tanto de brazos como de piernas. ¿Y con qué puede tú volarle el brazo o una pierna a una persona? Bueno, son tiros de fusiles, y eso fue precisamente en el momento, como te dije anteriormente, que los familiares estaban llevando la comida, y varios familiares que nosotros logramos entrevistar
nos decían lo mismo, reiteraban lo mismo. Mira, por lo menos un padre nos dijo, mira, yo vi cuando mi hijo, cuando empezaron a disparar, arrancó a correr, pero una de las balas los alcanzó y cayó en el piso. Y lo remataron en el piso a mi hijo. Y precisamente lo que hicieron fue llevarle comida ese día. Entonces, de lo otro que están hablando como para argumentar, no, es que 5 de ellos tenían antecedentes por homicidio, 3 de ellos tenían antecedentes por robo. Bueno, no estaban pagando dentro de una cárcel. ¿Estaban dónde? Estaban precisamente en una cárcel, estaban bajo su responsabilidad y lamentablemente ahí simplemente hay una desproporcionalidad totalmente por parte de las autoridades y que tendrán que asumir precisamente este tipo de responsabilidades y que tendrán, incluso, yo aprovecho esto para decirle, ellos tendrán que reparar a las víctimas, porque cuántos de ellos eran padres de familia que eran a sus hijos ahora huérfanos, que por lo menos podían ver a cuántos de ellos ni siquiera tenían proceso listo, o cuántos de ellos estaban sentenciados que les faltaba por lo menos un año, 2 años para salir en libertad. Llegas tú de la noche a la mañana simplemente y le quitas la vida a 47 personas. Oye, por Dios, aquí yo diría por lo menos una frase muy, muy particular de un premio Nobel de literatura, que el problema no es que los monjes, el problema no es que los indígenas se coman a los monjes, el problema es que los monjes se coman a los indígenas, precisamente por el grado de cultura. Entonces se supone de este lado que están las personas que tienen que resguardar y son las personas que van a matar a los presos. Y que ante la argumentación, no, que se intentaron fugar. Bueno, se intentaron fugar y los mataron a todos adentro. No, es que había un conflicto. Bueno, y ustedes por lo menos agotaron los protocolos de seguridad que tienen que ver precisamente para que por lo menos no haya un disparo. Entonces todo eso, cuando tú te pones a verlo, está todos los días más vigente todo el esfuerzo que tú has hecho por impulsar por lo menos una formación integral del personal penitenciario, por lo menos está más vigente de los 5 elementos para la transformación carcelaria del país y sigue estando ahí. Lo que no pueden decir en ningún momento es que independientemente que yo los denuncio, es que no hemos aportado nada. Ahí están y que otros países incluso han tomado el modelo que nosotros hemos puesto y que no lo toman lamentablemente en mi país. Es lo más triste. Hay mucho de qué hablar, inclusive cómo las prisiones y la conducta de los prisioneros es un reflejo de los que no estamos en prisión, un poco el reflejo de eso. Y a mí lo que me preocupa es que uno siente que la agresividad en los que no estamos en prisión, ¿no?, es tan grande, y no solamente en Venezuela, en líneas generales, en el mundo entero, es más violento y más agresivo, y tú lo sientes inclusive en las canciones y en el vocabulario general de la gente, que eso es un reflejo justamente de la violencia que se está viviendo. Pero en Venezuela la violencia y la división es un gran triunfo, ¿no?, uno de los pocos triunfos que se pueden decir de esto que llaman revolución y que no es más que una involución y bolivariano no tiene absolutamente nada. Y es muy triste, es muy triste. Pero Totalmente. ¿tú crees que salgamos de todo esto? Yo sí creo que nosotros tenemos que continuar haciendo lo que sabemos hacer. A pesar, del poder del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad venezolana y de la sociedad mundial, que es el principal capital de hoy en día que mueve la economía mundial. Bueno, los demócratas, Napoleón, los demócratas, los que creemos precisamente en la democracia, los que creemos en un mundo mejor, por lo menos yo tengo 3 hijos varones, 2 de ellos son abogados, uno recientemente acaba de egresar de la Universidad Católica Andrés Bello, creo que fue una de las últimas promociones que por lo menos pudo graduarse porque después nos cayó encima esta pandemia, y el otro estudia 2º año en el Colegio San Ignacio, es futbolista. Yo simplemente toda mi vida la consagro precisamente a mi país, a mis hijos, a servirle de ejemplo a mis hijos, para que precisamente les sirva a ellos por lo menos de ejemplo y que luchen por mi país cuando uno ya no esté. Y simplemente eso es por lo menos lo que yo dejo como
un grano por lo menos de arena en lo que pudiera decir para ayudar a mi país. Yo no puedo decir que yo no me siento satisfecho. Fíjate que nosotros ahorita, desde la Comisión de Derechos Humanos, ya por lo menos terminamos el Plan Nacional de Derechos Humanos, terminamos hoy una investigación, un informe muy importante de la situación de homicidios por policiales en cuanto a la FAES. Estamos terminando un informe sobre torturas en Venezuela, que yo creo que va a ser muy importante, de lo que vamos a poner en blanco y negro. Ya por lo menos hemos elaborado informes muy importantes para el sistema interamericano de lo que son las violaciones de derechos humanos, civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, que simplemente contribuyen para que otro siga. Lo malo es que tú estando haciendo, no hagas, y que por lo menos no puedas decir y que no sirvas de ejemplo a muchas personas en Venezuela y en el mundo y amigos que uno tiene a nivel internacional de todas las cosas que estás haciendo en beneficio de tu país. ¿En qué año estuviste tú preso? Oye, en el 90, en el año más o menos 80, por allá en los 80. O sea que ya la sociedad venezolana estaba en crisis en los 80. Pero esa reforma tuya, ¿a qué se debió? ¿A los valores que aprendiste en tu casa, de los cuales te olvidaste en el momento que delinquiste? ¿O a lo que te enseñaron en esa prisión que ya estaba muy cuestionada en los años 80? No, yo creo que son varios factores. Uno, tiene que ver tu familia, ¿no? Porque toda mi familia es una familia muy trabajadora. Yo fui un deportista destacado en La Pastora, jugué béisbol, nadé, jugué basquetbol, y precisamente esa herramienta que me enseñó la Inca fue la que yo llevé por lo menos a las casas a enseñar a jugar basquetbol. Formé muchos monitores deportivos en diferentes disciplinas deportivas. Eso trajo como consecuencia de que cuando yo saliera de la prisión, la primera puerta que yo toqué fue el Instituto Nacional de Deportes, donde el presidente era Domingo Viña, y lo primero que hizo Domingo Viña fue nombrarme coordinador nacional de deporte penitenciario, y ahí por lo menos pude impulsar 5 campeonatos nacionales 5 Juegos Nacionales Penitenciarios, 16 campeonatos femeninos. Formé más de 3.000 monitores deportivos, personal técnico. Sí. Incluso yo creo que pudiera decirlo con mucho orgullo, un preso que estaba en el rodeo, después de tantas actividades que por lo menos nosotros hacíamos continuamente y sostenidamente, pudo por lo menos pudo llevarse a competir no solamente con selecciones nacionales, sino que representó a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Atlanta. ¿De qué es de lo que más se quejan los presos durante todos estos años? Bueno, de la investigación que hicimos nosotros cuando hicimos ese diplomado, que le preguntamos al preso, ¿qué es lo que tú más reclamas? Simplemente dijeron respeto, que lo respeten como un ser humano y que no lo traten como un animal. Y precisamente por tratarlo como un animal es que tú lo formas para que te responda como un animal. Y lamentablemente eso tiene que pasar primero por el personal para que eso se pueda impulsar dentro de todas las prisiones del país, lo que es el respeto de una persona en prisión. Ya cuando está detenido, ya está pagando su condena, y lo que tiene es que simplemente formarse en actividades sanas para su progresividad y que lo impulsen para su reinserción, para que salgan como profesionales o como carpinteros o como mecánicos o como electricistas, pero que tú lo formes para que simplemente le quites, le erradiques la criminalidad y le des por lo menos unas herramientas totalmente diferentes para que cuando salgan sepan qué hacer en la vida productiva de un país, y que no sepa simplemente que no aprendió nada y lo que va a buscar es un pana para que le dé una pistola y se mete en un lío nuevamente. Humberto, gracias por lo que tú haces por la sociedad venezolana, no solamente por los presos, sino por los que estamos fuera de prisión, porque cuanto mejor, porque las prisiones son un reflejo también de la sociedad. Y gracias por ser como eres, no cambies, ¿no? Creo en ti, pero también he creído en algunas personas que después
tuve que abrir los ojos. Pero sí creo en ti y en tu trabajo. Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas de la presidencia interina. Un abrazo a pesar de la pandemia. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti y para tu esposa. Saludos a todos. A ti.